Romanos, carta a los Romanos, capítulo 4, el verso 15. ¿Ya lo tienen? Dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. En el nombre de Jesús vamos a enseñar la palabra del Señor. Pueden ubicarse, tenga la bondad. Vamos a hablar de la doctrina del pecado y de la redención. La doctrina del pecado y la redención. Dios entregó la ley a Moisés para que el hombre comprendiera mejor el criterio de Dios y la seriedad de transgredir, de pasarse el límite que Dios había puesto. La palabra griega amartía quiere decir errar al blanco. Toda salida del camino de la justicia es errar al blanco. Esto quiere decir que todas las personas que han fallado el marco del nivel requerido por Dios siguen quedándose cortas ante lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, el verso 23, donde nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado no solo es un acto, sino un principio dentro del hombre. Y Pablo se refiere a la lucha con el pecado interno. Ahí en Romanos capítulo 7, el verso 14, miremos 3 versos. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Todas las personas tenemos esa naturaleza pecaminosa. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas el capítulo 3, el verso 22, nos dice: mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ha sido descrito como el poder que engaña a los hombres y los lleva a la destrucción. Carta a los Hebreos capítulo 3, el verso 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, mire esto, por el engaño del pecado. Jesús también se refiere al pecado como una condición característica. En Juan capítulo 9, el verso 41, mire cómo lo manifiesta el Señor Jesús. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Ahora pasamos al capítulo 15, el verso 24 del mismo libro de Juan. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado.
pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Ahora pasamos al capítulo 19, el verso 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. El pecado entonces es una rebelión contra Dios. Hay otra palabra griega para pecado y es anomía, y cuyo significado es ausencia de la ley. En primera carta de Juan, capítulo 3, el verso 4, mire cómo describe: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que puede describirse como un marco mental. En otras palabras, el pecado inicia en la mente. Y esto denota unas obras caóticas. Carta a Tito, capítulo 2, el verso 14. Mire lo que dice la Escritura: quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y esto del pecado, esto de ley, esto de andar sin restricciones, creo que es la señal de los últimos días. Mateo capítulo 24, el verso 12 dice la Escritura: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El pecado implica actos ilícitos contra Dios y el hombre. Romanos capítulo 1, el verso 18. Mire cómo se refiere a la impiedad y a la injusticia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de tinieblas, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, miren esto, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de de reptiles. Cambiaron la gloria de Dios, la imagen de la gloria de Dios. Mire cómo se refiere a la impiedad e injusticia de los hombres. La impiedad hace alusión al fracaso del hombre para obedecer la ley de Dios y cumplir los mandamientos relacionados con él. En Éxodo capítulo 20, el verso 1 al 11, donde están descritos que Dios habló todas estas cosas diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas,
ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hoy nosotros no guardamos un día. Hoy nosotros hemos entrado por esta gracia a ese reposo que lo hallamos en nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay un día de reposo, todos los días reposamos en la presencia del Señor Jesús. La doctrina del pecado. Se justifica el hecho de que las dos grandes doctrinas bíblicas, el pecado y la redención, vayan de la mano. Porque fue nuestro pecado el que hizo surgir el plan de la redención en el corazón de Dios. Y la redención, escúcheme bien esto, es el único remedio contra el pecado. Y estas dos realidades sirven de medida la una para la otra y viceversa. El enfoque verdadero sobre la doctrina del pecado tiene el propósito de descubrir todo lo que se nos ha revelado con respecto a lo pecaminoso, a lo que es el engaño del pecado, y reconocer que el Salvador, el único Dios verdadero, lo que Él ha provisto es suficiente para resolver todos los problemas que ha impuesto el pecado. El pecado hay que entenderlo como lo opuesto a la santidad de Dios. Hay aspectos fundamentales de la doctrina del pecado que son mucho más profundos que el estudio acostumbrado que se hace sobre este tema. El anunciador del evangelio tiene razón cuando piensa que todos los hombres están arruinados con la tragedia del pecado. Y por tanto, sin detenerse a considerar los aspectos más profundos, nosotros proclamamos el evangelio de la gracia salvadora de Dios, que tiene poder para ese pecado no esclavice más a la persona. El pecado tiene una naturaleza. Y es necesario entender que el carácter santo de Dios es la norma única y final mediante la cual pueden juzgarse exactamente los valores morales. Para el que no toma en cuenta a nuestro Dios, para el que no tiene en cuenta la palabra de Dios, para esa persona no hay normas morales fuera de las costumbres sociales o de los dictados de una conciencia incierta y pervertida. Déjeme decirle en esta mañana que el pecado es malo porque es diferente a Dios. Dios da testimonio de 3 demostraciones de excesiva perversidad del pecado. La primera es la demostración, es el primer pecado que sucedió en el cielo, que hizo que el más elevado de todos los ángeles cayera de su jerarquía, y con él se levantaron en rebeldía contra Dios un gran número de ángeles menores. Este ángel supremo que cayó
llegó a ser Satanás el adversario, el Dios de este mundo, de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, porque no le alcanza para ser rey de las tinieblas, solamente es príncipe de la potestad del aire. Los ángeles menores se convirtieron en demonios sobre los cuales ejerce Satanás su influencia determinante. Y tanto Satanás como sus ángeles están condenados irremisiblemente. Su destino será el lago de fuego para siempre, porque para ellos es que Dios lo hizo. No se nos revela contra qué luz inconcebible pecaron estos seres, pero sí se nos revela que para ellos no hay redención. Y esa es la rabia, la ira de Satanás sobre nosotros. Porque para él no hay redención. Para la rebeldía de él no hay redención. Su trágica caída del cielo y todo lo que ha sucedido como consecuencia de su pecado, tanto en el cielo como en la tierra, se deben al primer pecado que cometieron en el cielo. El segundo, el primer pecado del hombre, es la segunda demostración de la excesiva perversidad del pecado. Este pecado hizo que la cabeza natural de la raza humana cayera y que su posteridad cayera con él. Directa o indirectamente, este pecado ha causado el inmensurable sufrimiento, las tristezas y la muerte de la raza humana llegara a su plenitud con el desastre eterno de todos los que están perdidos. Déjeme decirle que el pecado no está en la sangre. Hay un movimiento religioso que salen en las mañanas a tocar puertas. Para ellos, en su creencia, el pecado está en la sangre, y por eso es que ellos no reciben transfusión de sangre. Porque según ellos están transmitiendo el pecado cada vez que reciben una transfusión de sangre. Pero gracias al Señor, el Señor nos mostró que el pecado no está en la sangre del hombre. Heredamos de esa cabeza natural que es Adán el pecado terrible. Pero en esta mañana no podemos detenernos ahí solamente. Porque si el mensaje terminara aquí y no habláramos de más nada, entonces ¿qué solución presentaríamos a la terrible enfermedad que es el pecado? Pero tengo que decirlo en esta mañana, que la muerte de Cristo en la cruz, y hay un amén rotundo que sale de su amada iglesia redimida por su sangre, nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario llevó el pecado del mundo. Allí se midió finalmente el pecado. Y se reveló a los hombres y a los ángeles su perversidad. Y a la luz del carácter legal de la muerte de Cristo, es evidente que si hubiera habido solo un pecador en el mundo, que solo hubiera un pecado, Dios hubiera impuesto los mismos requerimientos sobre aquel que tomó el lugar del pecador. Este hecho establece solemnemente en el derramamiento de sangre de corderos para que Adán pudiera vestirse. Los términos mal y pecado son algo diferentes. El mal puede referirse a aquello que, aunque está latente, no se expresa y siempre se concibe como lo opuesto de lo bueno. Mientras que pecado es aquello que concreta y activamente se opone a Dios en su carácter. Es difícil para la mente humana
poder comprender el tiempo cuando no había nada que se opusiera a lo bueno. Aunque por falta de seres que fueran capaces de pecar, tal vez no se presentó la oportunidad para expresar lo malo. Pero puesto que Dios no puede cometer errores, el pecado no podía llegar a la existencia antes que fuera creada otra forma de seres. Y aparentemente, inmediatamente después del nuevo acto creador de Dios, el más alto de todos los ángeles pecó, y el hombre también lo hizo del mismo modo. Puesto que es difícil que la mente comprenda el mal como algo que pudo ser creado, el problema sobre donde se derivó el pecado no es fácil de resolver. En realidad es muy poco lo que se nos revela sobre este aspecto del pecado. El origen del pecado, sin embargo, en lo que se refiere a la primera desobediencia real, a lo que marcó nuestro Dios divino, se registra en la Escritura y se le atribuye claramente la culpa al que pecó. Aunque tanto el bien como el mal adquieren su carácter instintivo en la perfección esencial e inmutable de Dios, tengo que decirlo en esta mañana: nuestro Dios es infinitamente santo y no podía ser el creador del mal. Gloria al nombre de Jesús. El pecado es siempre y en todas sumamente perverso. Y la condenación de Dios contra él no puede menguar, pues él no puede ser tolerante con el pecado, porque Dios en sí mismo es santo y perfecto en todos sus caminos. La Escritura señala y declara tácitamente que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en él. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él puede tentar a nadie. Las tentaciones nos llegan a todos nosotros por el tentador, el maligno, el adversario, uno que está interesado en que tú no llegues a la patria celestial. La gran mayoría de personas en el mundo, cuando usted les va a hablar del evangelio, lo primero que le dicen es que como están bien, que no tienen nada que cambiar. Pero hay un hecho innegable, que el hombre desde Adán le vino la caída por causa de su desobediencia. Por eso la Escritura nos enseña que el primer pecador, ¿dónde estuvo? ¿Dónde se cometió el primer pecado? En el cielo. Y eso trajo trágicas consecuencias en el ambiente angelical. Y entonces lo que viene a hacer este adversario ahora con Adán, porque él pensó, pues si a mí me sacaron del cielo, yo voy a hacer que a este también pierda todo. Pero lo que no pensó Satanás jamás era lo que el Señor tenía, el plan redentor. Aunque el hombre pecó, el Señor ya tenía una solución para lo que había hecho mal el hombre. La Biblia en Romanos capítulo 12, el verso 12 afirma que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado entró la muerte. Y en Ezequiel capítulo 28, el verso 11 al 15, Dios dijo de la creación del lucero, hijo de la mañana, lo siguiente. 28:11 de Ezequiel: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. De toda piedra preciosa era tu vestidura.
10 piedras preciosas era tu vestidura, instrumentos musicales fueron hechos para ti. Querubín grande y protector, Dios lo puso en el santo monte de Dios, en medio de las piedras de fuego. Te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos. Allí hay una clara identificación, y aquí relaciona al rey de Tiro con el superhombre de Satanás, el hombre de pecado que ha de aparecer y que fue profetizado por el apóstol Pablo en los siguientes términos. Cuando lo leemos en segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 3 y 4, donde nos dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es negar la fe. Y se manifieste, ¿quién? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar. Es evidente que este hombre de pecado todavía no ha aparecido, pues se nos revela el hecho de que su carrera será breve y que terminará con el resplandor de la venida de Cristo y será destruido con el espíritu de su boca. La naturaleza del primer pecado, el pecado que Lucero cometió, tiene 5 aspectos que con ellos manifestó que quería total independencia de Dios, mostrando total egocentrismo. Y las palabras fueron, las voy a describir separadas para que usted las pueda entender. 1, subiré al cielo. Mire la independencia que muestra de Dios. 1, subiré al cielo. 2, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. 3, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. 4, sobre las alturas de las nubes subiré. 5, seré semejante al Altísimo. El primer acto de pecado cometido por el hombre en la tierra, esos profundos efectos del primer pecado humano se describen a medida que se estudia su desarrollo a través de 2 canales completamente diferentes: la naturaleza del pecado y el pecado que se imputa. El relato sobre el primer pecado humano usted lo halla en Génesis el capítulo 3 del verso 1 al 19. Y habiendo prohibido específicamente que el hombre comiera del fruto de cierto árbol, y habiéndose advertido que el castigo por la desobediencia a esa prohibición sería la muerte, Dios colocó al primer hombre y a su primera mujer en una condición de prueba. Ellos comprendieron completamente el asunto y aparentemente, cuando quedaron responsabilizados en este aspecto, ellos se abstuvieron de comer del fruto prohibido. La aparición del tentador fue la que condujo a no respetar lo que Dios había dicho. Satanás les propuso el peor negocio para nosotros, pero para él era el mejor, y era hacer que el hombre desobedeciera a Dios. Los primeros padres se fueron por el camino de declarar independencia de Dios, de declararse que se apartaban de la voluntad de Dios, de declararse independientes de los planes de Dios. Y sabe, hermano, que uno, en medio de la conversación que tuvo la serpiente con la mujer, la llevó a pensar en la ambición. Y un tanto corta de vista, indudablemente cegada por un orgullo impío, cambió lo que Dios les había dado para disfrutar por una vida infeliz,
por una vida egoísta y por una vida llena de independencia sin Dios. A estos seres humanos no se les presentó lo que venía después de ellos a cometer su pecado. Ellos no sabían realmente qué era lo que decía Dios del día que comieran del fruto prohibido, lo que era la muerte. Y es horrible, y tengo que decirlo, es horrible una vida sin Dios. Es espantosa la vida sin Dios. Pero eso fue lo que Satanás le planteó a los padres nuestros allá. Porque les dijo: seréis como Dios. El propósito de Satanás no consistía solamente en rechazar a Dios. Él tenía en sus designios un gran sistema universal. Él proponía emplear mal los elementos que correspondían a la creación de Dios. Los hechos que ocurrieron después de las palabras de Satanás en las vidas de estos padres como Adán y Eva traerían la desgracia que hasta el día de hoy los seres humanos sufrimos. Desde ese momento, desde que el hombre pecó, desde que el hombre le falló a Dios, se vive una situación desastrosa. Pero Efesios capítulo 2, el verso 1 y 2 nos dice la Escritura: y Él, el Redentor nuestro, nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? En los hijos de desobediencia. Colosenses capítulo 1, el verso 13, mire lo que dice la Escritura: el cual nos ha librado por la redención del Señor Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Primera de Juan capítulo 5, el verso 19 nos dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. La excesiva perversidad del pecado está tocando, hermano, hoy en día. Mire esa parte moral como se ha perdido. El respeto por la autoridad se ha perdido. El respeto por las cosas de Dios se ha perdido. Una total anarquía. Pero en medio de esta situación tan caótica, hermano, créame, el problema no es de gobiernos, el problema no es cambiar de estadistas, el problema no es cambiar esto aquí en la tierra, hermano, créame que se va a poner peor, porque esto va de mal en peor. Pero esto no se ha terminado de podrir, porque Dios tiene aquí en la tierra la sal que conserva, que es su amada iglesia. Y mientras esté esa sal aquí, dice la palabra que si la sal se deshaciere, es decir, no podemos perder los principios, no podemos perder la esencia. Nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Aquí hay una decisión que tomar, y es o permanecer en Dios o seguir en el mundo. ¿Y cuál es tu decisión esta mañana? Nuestros primeros padres decidieron desobedecer a Dios, independizarse de Dios, salirse de la voluntad y de los planes de Dios. Hoy, con el entendimiento que Dios te está dando por medio de esta enseñanza, yo sé que alguien aquí está logrando entender que el Espíritu de Dios no quiere que seamos seres independientes, sino seres dependientes de Dios. Y yo no sé cuántos conmigo en esta mañana pueden decirlo a viva voz:
seguimos dependiendo de Dios. Seguimos en su voluntad, seguimos en sus planes. Nada que ver con independencia de Dios, nada que ver por fuera de la voluntad de Dios, nada de estar lejos de los planes de Dios. Aquí nos acogemos a lo que el Señor por medio de su redención ha hecho. Nos ha rescatado y nos ha hecho un pueblo celoso y de buenas obras para Él.